Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Controla las situaciones sociales centrándote en tus puntos fuertes y en las personas que te importan. Imagina que te han invitado a una fiesta o a un evento de networking. El problema es que te consideras una persona un tanto incómoda socialmente. Para tener éxito en este entorno extraño e incómodo, necesitarás una estrategia para controlar la situación. En otras palabras, necesitarás un plan de juego social. Tenga en cuenta que a diferentes personas les va bien en diferentes contextos sociales. De hecho, el objetivo de elaborar un plan de juego social es evitar los contextos que no te gustan. Después de todo, nadie esperaría que un lanzador fuera también un jugador estrella de segunda base, y lo mismo ocurre con los contextos sociales, pocas personas prosperan en todas las situaciones. En pocas palabras, haz todo lo que puedas para evitar las situaciones sociales que más aborreces. Si intentas fingir que te abres paso a través de ellas, es posible que te metas en problemas. La falsedad es algo que la gente puede percibir fácilmente. ¿Quieres pruebas? Bueno, una encuesta realizada por Science of People, el laboratorio del autor, probó la capacidad de los participantes para identificar una sonrisa falsa. Al final, el 86,9% de los 361 participantes identificaron con éxito la sonrisa falsa. Por lo tanto, es importante saber dónde te sientes cómodo, pero también es necesario decidir con precisión en quién te centrarás. Recuerda que no tienes que complacer a todo el mundo. Concéntrese en las personas a las que quiere llegar. La autora aprendió esta lección cuando uno de sus seguidores de YouTube se quejó, en un comentario, de que su atuendo casual la hacía parecer poco profesional en sus vídeos. Al principio, la autora estaba preocupada por el comentario, e incluso consideró volver a grabar sus vídeos. Pero rápidamente se dio cuenta de que quería conectar con un tipo particular de estudiantes para sus cursos, quería personas que pudieran concentrarse, no personas que se distraigan fácilmente con su ropa. Esto la ayudó a darse cuenta de que no tenía que atraer a todo el mundo. Solo ella podía definir el grupo de personas relevantes para su trabajo y utilizar su capacidad intelectual para atraerlas. Usa las manos, la postura y el contacto visual para causar una buena primera impresión. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que sea absolutamente magnético? Esa persona puede entrar en una habitación llena de gente y captar instantáneamente la atención de todos. Pero estas personas no necesariamente nacieron carismáticas. De hecho, causar una buena primera impresión es una habilidad que casi cualquier persona puede aprender. Esta es una herramienta útil para empezar. Se llama la triple amenaza y puedes usarla para hackear la confianza de la gente. Se compone de 3 componentes no verbales simples: manos, postura y contacto visual. Las manos son importantes para la ecuación porque pueden revelar las intenciones de una persona. La mayoría de las personas modernas no comprueban si un nuevo conocido lleva un arma, pero este antiguo instinto sigue vivo. Por eso es clave mantener las manos visibles. No es casualidad que nos demos la mano para saludar a alguien, y que la policía les diga a los delincuentes que levanten la mano. El segundo aspecto, la postura, es esencial para posicionarse como una persona exitosa y segura de sí misma por la que las personas se sentirán atraídas. Según los investigadores de la Universidad Carnegie Mellon Bill Cevil y Jack Barzaer, la confianza lo es todo en una entrevista de trabajo. Incluso importa más que la reputación, el historial personal y las habilidades del candidato. Para asegurarte de que tu postura sea realmente estelar, usa la postura de lanzamiento. Simplemente tira de los hombros hacia atrás y hacia abajo, empuja la cabeza y el pecho hacia adelante, y ligeramente hacia arriba y deja que los brazos se alejen suavemente del torso. Finalmente, el contacto visual es una excelente manera de decirle a alguien que quieres ser su aliado, que la respetas, que es importante. Esto se debe a que el contacto visual provoca la producción de oxitocina, una hormona que ayuda a generar confianza y facilita el vínculo. Así que sigue el consejo de Alan Pease, un experto en lenguaje corporal. En su libro, El libro definitivo del lenguaje corporal,
dice que para establecer una conexión con alguien debes mantener el contacto visual entre el 60 y el 70% de la conversación. Decodifica los sentimientos de las personas estudiando sus sutiles expresiones faciales. Es muy común que las personas sientan una cosa y digan algo completamente diferente. Pero al decodificar las expresiones faciales inconscientes que hacen todas las personas, puedes determinar lo que realmente creen. Denominados microexpresiones por el psicólogo estadounidense Paul Ekman, estos sutiles gestos faciales aparecen en el rostro de una persona antes de que pueda controlarlos, revelando sus verdaderos sentimientos. Hay 7 microexpresiones a tener en cuenta: ira, desprecio, felicidad, miedo, sorpresa, asco y tristeza. Exploraremos cada una por una. La primera, la ira, se revela con la boca tensa y las cejas pellizcadas. Aparece cuando una persona está disgustada o molesta, tal vez debido a una confrontación o una discusión. Al amanecer, tiende a generar 2 líneas verticales entre los ojos, lo que hace que las cejas se junten y bajen. Mientras tanto, la boca se cierra con pinzas, cierra los labios o se abre de par en par, lista para gritar. El desprecio se define como una boca levantada y sesgada hacia un lado, en lo que la gente suele llamar una sonrisa. Por eso, el desprecio a menudo se confunde con la sonrisa de la felicidad, que definitivamente no lo es. Esta microexpresión se puede producir fácilmente cuando a alguien se le dice que no o cuando, en general, no está de acuerdo con otra persona o no le gusta. La gente no suele sonreír en esas situaciones, así que presta atención al contexto para determinar qué microexpresión estás presenciando. En tercer lugar, la felicidad adecuada resulta en una gran sonrisa. Las mejillas se levantan y se forman arrugas alrededor de los ojos. Este es fácil. Conocerás la verdadera felicidad cuando la veas. Después de todo, se ve en todo el rostro de una persona. A continuación, aprenderás sobre las otras microexpresiones y cómo identificarlas. Identificar microexpresiones más complejas puede proporcionarte aún más información. Ahora que conoce las 3 primeras microexpresiones, es hora de aprender sobre las demás. El cuarto es el miedo y se caracteriza por los ojos bien abiertos, las cejas levantadas que se juntan, las líneas horizontales en la frente y la boca ligeramente abierta. Para identificar correctamente esta microexpresión, preste atención a las cejas. La mejor manera de ver si una situación es segura o si debes huir es abrir bien los ojos, de modo que si alguien tiene las cejas y los párpados superiores muy levantados, probablemente sienta miedo. Además, la boca ligeramente abierta de la microexpresión del miedo permite una entrada adicional de oxígeno, lo que te prepara para correr si es necesario. Tenga en cuenta que, literalmente, cualquier situación que una persona considere peligrosa, desde encontrar una araña hasta encontrarse con un acosador, generará miedo. Lo siguiente es la sorpresa, evidenciada por las cejas levantadas que se separan y una marcada caída de la mandíbula. La sorpresa es algo parecido al miedo, excepto que las cejas se separan en lugar de juntarse y la boca se abre más. Es importante aprender a detectar la diferencia, ya que esta microexpresión puede ser muy reveladora. Por ejemplo, si un colega se muestra sorprendido cuando hablas de que lo han retirado de un proyecto, puedes estar bastante seguro de que no se enteró del cambio hasta ese momento. La siguiente microexpresión es el asco, que puede divulgar mucho más de lo que una persona pretende. Se caracteriza por tener la parte superior de la nariz arrugada, las mejillas levantadas y el labio inferior apretado, con el labio superior levantado. El disgusto se manifiesta cuando una persona siente disgusto con algo, por ejemplo, el sabor de su sándwich. Por ejemplo, supongamos que vas a entrevistar a un candidato para un puesto de trabajo. Mencionas que el puesto requiere mucho papeleo, a lo que el entrevistado responde con una clara expresión de disgusto. Detectar esto le ayudará a determinar si es el adecuado para el trabajo. Y, por último, la tristeza se distingue claramente por su expresión de ceño fruncido, los párpados se inclinan, las cejas se pellizcan, el labio inferior se hincha y las comisuras de los labios se dirigen hacia el sur.
Esta microexpresión se muestra cada vez que se siente una desilusión e indica que una persona está molesta o incluso a punto de llorar. Conozca mejor a los demás buscando 5 rasgos principales de personalidad. ¿Alguna vez has intentado cambiar intencionalmente a tu pareja romántica? Si lo ha hecho, probablemente no haya tenido éxito. De hecho, alterar a los demás puede ser extremadamente difícil. Entonces, en lugar de intentar cambiar a las personas, ¿por qué no aprender a detectar los rasgos de personalidad antes de entablar amistad con ellas? Es más fácil de lo que parece. De hecho, solo hay 5 rasgos principales de personalidad: apertura, escrupulosidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Forman el acrónimo OCEAN, y cada uno está presente en cierta medida en cada persona. Estos rasgos a menudo se conocen como los 5 grandes y fueron identificados por el Dr. Louis Goldberg en la década de 1980. La primera, la franqueza, se evidencia en cómo te sientes acerca de las nuevas ideas y las abordas, en lo curioso y aventurero que eres. Por ejemplo, si aprovechas la oportunidad de vivir aventuras de viaje o reorganizas constantemente tus muebles, es probable que seas muy abierto. Por el contrario, si te gustan más las rutinas diarias, es probable que tu apertura sea limitada. La segunda, la escrupulosidad, consiste en hacer las cosas. Las señales de que eres concienzudo son el amor por las listas de tareas y un horario estricto. Sin embargo, si las listas te abruman y te gusta más hablar de grandes ideas que llevarlas a cabo, probablemente tengas una puntuación más baja en esta categoría. En tercer lugar viene la extroversión, una descripción de cómo te sientes con los demás. Para saber cuál es su posición, considere esta pregunta: ¿extrae su energía de la soledad o de los grupos? Si te inclinas por el tiempo social, es probable que seas extrovertido; si te inclinas por el tiempo a solas, es probable que no lo seas. El cuarto rasgo es la amabilidad, que corresponde a tu capacidad para trabajar con los demás. Esto incluye tu capacidad de confianza, y lo bien que te llevas con quienes te rodean. Si haces todo lo posible por complacer a los demás, probablemente seas una persona agradable. Las personas que son menos agradables tienden a acercarse a los demás de manera pragmática, en lugar de con cuidado. Y, finalmente, el neuroticismo se caracteriza por una tendencia a la preocupación, y una susceptibilidad a los cambios de humor. Tenga en cuenta estos rasgos y utilícelos para evaluar a quienes lo rodean. Usa tipos específicos de historias para conectarte con otras personas. ¿Has oído hablar del acoplamiento neuronal? Es un mecanismo del cerebro que permite evocar, por ejemplo, el olor o el sabor de una deliciosa mousse de chocolate, incluso cuando no hay tal golosina a mano. Imaginar el postre reproduce la experiencia que tuvo la última vez que lo disfrutó. Este mismo mecanismo entra en juego cuando se escucha la historia de otra persona. Cuando alguien te cuenta su historia personal, puedes imaginártela fácilmente y, por lo tanto, conectarte con ella. Esto está respaldado por un estudio en el que los investigadores utilizaron escáneres cerebrales para rastrear la actividad neuronal respectiva de un narrador y su oyente. Al final, descubrieron que, a medida que el orador contaba la historia, el cerebro del oyente comenzaba a mostrar patrones similares a los del lector. En otras palabras, los dos cerebros comenzaban a sincronizarse a medida que su actividad se volvía cada vez más parecida. Por lo tanto, contar historias es poderoso. Para empezar, puedes crear una pila de historias. Esta es una colección de historias que contienen temas desencadenantes, historias interesantes y bumeranes. El primer tipo de historia, los temas desencadenantes, son sobre temas genéricos de los que cualquiera puede hablar. Buenos ejemplos son las últimas noticias, el clima, el tráfico o cualquier cosa con la que la gente pueda identificarse fácilmente. Las segundas, las historias que despiertan, son las que tienen profundidad, o al menos más profundidad que el clima. Estas historias se caracterizan por anécdotas personales que provocan una reacción más sustancial. En su mejor momento, hacen reír, llorar, gemir o mostrar otra emoción fuerte. Y, por último, un boomerang, como su nombre lo indica,
es una historia o pregunta que devuelve la conversación a la persona con la que estás hablando. Puedes usar este tipo de historia en momentos de una conversación en los que quieras que hable la otra persona. Por ejemplo, supongamos que acabas de compartir una historia interesante con un colega sobre la vez que le diste una taza de café a una celebridad. Un boomerang apropiado sería preguntarle a tu colega si alguna vez ha conocido a una celebridad y cómo fue. Compartir vulnerabilidades conecta a las personas, y pedir consejo es una excelente manera de parecer más agradable. Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, le pidió una vez a un oponente político suyo que le prestara un libro que Franklin sabía que tenía. El rival aceptó. Franklin tomó prestado el texto y, después de leerlo, devolvió el libro con una nota de agradecimiento. Curiosamente, a partir de entonces, el otro político fue mucho más amable con Franklin. De hecho, funcionó tan bien que desde entonces se le ha denominado el efecto Franklin. Este término se refiere a cómo pedir favores o consejos puede conectarte con las personas al hacerte parecer más vulnerable y, por lo tanto, más humano. En otras palabras, pedirle un favor a alguien aumentará las posibilidades de que le gustes a esa persona. Puede parecer contradictorio, pero los estudios han verificado el efecto. Tomemos como ejemplo un experimento realizado a finales de la década de 1960 por los investigadores John Hecker y David Landy. En su estudio, pidieron a los participantes que realizaran una serie de pruebas y les ofrecieron dinero a cambio. Al final de estas pruebas, uno de ellos se acercaba a varios participantes, y les preguntaba si considerarían la posibilidad de devolver parte del dinero, alegando que el estudio estaba mal financiado. Más tarde, se preguntó a los participantes qué tan agradables eran los administradores de las pruebas. Sorprendentemente, aquellos a quienes se les pidió que devolvieran el dinero tenían una opinión más favorable de los investigadores. ¿Por qué? Porque los investigadores se hicieron vulnerables al decir que carecían de fondos. En el proceso, se hicieron parecer más humanos y más fáciles de relacionarse. Dicho esto, no deberías andar por ahí pidiéndole dinero a un extraño. Una mejor manera de mostrar vulnerabilidad es pedir consejo. Hacerlo revela que no lo sabes todo, y demuestra que necesitas la ayuda de los demás. Por ejemplo, puedes pedir recomendaciones de libros o restaurantes o ideas para regalos navideños.